43 muertos según último reporte, ciudadanos colombianos y alguno con uniforme. El presidente Duque reprime buscando el orden. Se apellida Duque, pero es todo menos noble. Y le dieron para atrás a la reforma tributaria. Le metieron reversa a los impuestos que cobraban. Pero las vidas que cobraron no las pagan, porque si algo no tiene reversa son las balas. Que la arepa no caduque por exceso de mentira. Que la arepa no caduque por exceso de mentira. Ya el mundo tiene en la mira al gobierno de Iván Duque. Hoy Florentino y su buque saben que esto no es un chiste, no es darle al cóndor al piste ni darle ñapa a la gente. Hoy expresa el continente. Vamos Colombia, resiste. El presidente no condena, le da asilo a la brutalidad policíaca y de los milicos. Dicen que es títere de Uribe y ahora lo cancela Twitter. Ya no puede mover hilos, gobiernos que no oyen al que los vota. Reformas que benefician a pocas personas. Latinoamérica tiene poca memoria, es como el tío borracho, vuelve a repetir la historia. De Bogotá a Barranquilla están cambiando las cosas. De Bogotá a Barranquilla están cambiando las cosas. Millones de mariposas con sus alas amarillas. Gabo, no están de rodillas las calles donde creciste. Hoy América se viste de negro, pero en el fondo hay esperanza en Macondo, porque Colombia resiste. Que la utopía no zozobre porque el grande jode al chico. Basta de hacer rico al rico volviendo al pobre más pobre. El gobierno mostró el cobre de la manera más triste. Pero la justicia existe y hoy se escucha en cada esquina. De México hasta Argentina. Fuerte Colombia, resiste. Frino, Station Beats, gracias. Continuamos en De Buena Fe. Nos vemos el próximo lunes. Paz. Gracias, Dañera, acá por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy recibimos a la periodista Marlene Castro para conversar sobre la situación del crimen y la violencia en el estado de Guerrero. Como parte del medio informativo Amapola Periodismo Transgresor, Marlene ha podido documentar diferentes episodios que retratan la vida de las y los guerrerenses en varios municipios donde la cotidianidad se estructura a partir del dominio del crimen organizado y la ausencia de la paz. Guerrero es una de las entidades federativas con mayor rezago en la erradicación de la pobreza, de la marginación y las desigualdades, pero también cuenta con una larga historia de conflictos armados en los que se mezclan factores como la falta de oportunidades, el despojo, el caciquismo, el cultivo ilegal, el tráfico de drogas, la inseguridad, entre otros. A esto se le suma la presencia de grandes proyectos mineros que, conforme a lo evidenciado en distintas investigaciones, ha resultado en el aumento de hechos violentos, especialmente los que han sucedido y siguen dándose en la región centro, la norte o la Tierra Caliente. Los reportajes de Marlene contienen partes importantes de este panorama y permiten visibilizar, por ejemplo, las consecuencias del desarrollo neoliberal en el deterioro de la vida y la deshumanización de diversas comunidades a raíz de la mega extracción de recursos. Para profundizar en estos asuntos, vamos con Marlene y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche vamos a hablar del estado de Guerrero, pero sobre todo me gustaría a mí hablar sobre un tipo de periodismo que se hace en nuestro país, que no es suficientemente visible, que es el que está más en riesgo, más atacado y que podría aportar mucho a la conversación pública si el público pusiera sus ojos en él. Creo que si hubiera 100 periodistas como Marlene Castro repartidos en el país, sabríamos el país en el que vivimos y del cual ignoramos en la conversación publicada muchísimas cosas. Bienvenida, Marlene. Es un gusto estar aquí contigo. Ay, muchísimas gracias, Gibran, y pues gracias por la invitación y este comentario que haces de entrada, ¿no? Pues te lo agradezco muchísimo. Lo creo de verdad y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa encontrarme con tu trabajo, algo que yo había visto, temas que había visto desarrollados en algunas tesis perdidas por ahí,
en el Colegio de México, en la UNAM, realmente en pocas, creo que la academia podría colaborar mucho, lo sigues tú sistemáticamente y ya iremos hablando de ellos. Lo que me resulta más importante en este caso es que es un periodismo que se hace, creo, desde la resistencia. Pero mejor cuéntanos tú sobre el medio en el que trabajas, Amapola Periodismo. ¿Cómo han sido estos primeros 2 años? Primero, muchas felicidades por esos 2 años de este periodismo. Y también cuéntanos de ti, de tu vida, quién eres. Ajá. Ok. Es muy difícil, muy pocas veces los periodistas hablamos de nosotros, pero bueno, trataré de contarte. Bueno, primero platicamos de Amapola. Amapola, como tú decías hace un momento, efectivamente es un periodismo que hacemos desde la resistencia, pero que lo hacemos, pues como le ponemos el alma y el corazón, ¿no? Lo hacemos todos comprometidos. ¿Cuántas personas hay en Amapola? En Amapola somos 8 personas actualmente. Y bueno, les mando saludos a los compañeros, Margena de la O, Vania Pillonot, Beatriz García, Itzel Urieta, que somos Marlene Castro, somos 5 mujeres, Jesús Guerrero, José Miguel Sánchez, Jacob Morales y Óscar Guerrero. Y déjenme aquí el público acotar que si está viendo esto en redes sociales, detenga y regrésele a los nombres. Si lo está viendo en la televisión, bueno, vaya después a la reproducción de YouTube y póngale atención a los nombres, porque algunos de los periodistas que ha mencionado Marlene tienen también trabajos muy relevantes, por ejemplo, sobre desplazamiento forzado, un tema que has tratado tú también. Sí, así es. Bueno, pues todos los compañeros que estamos en Amapola, justamente esos son nuestros temas. Yo particularmente me he enfocado mucho en documentar, sí, el desplazamiento, pues, pero a partir de los proyectos extractivistas que hay en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero hay 2 grandes proyectos, 2 grandes minas, que a lo largo de 13 años, en el caso de un proyecto minero que está en Carrizalillo, pues le ha costado a la comunidad no solamente problemas de salud, el impacto ambiental, sino además una cuestión que está muy ligada con la violencia. Entonces, ha habido muchos efectos en la salud y muchos muertos por eso, pero no tiene comparación con los muertos que se han generado o los asesinatos que se han generado por el asunto de la violencia y la disputa de grupos criminales que quieren controlar ese territorio, pues para el cobro de piso y todas esas cosas, ¿no?, terribles que están relacionadas. Vamos a hablar de ambos temas, pero antes me gustaría que nos cuentes más sobre Amapola. ¿Qué es? ¿Es una cooperativa? ¿Es una colectiva? ¿Cómo se definen? Bien, Amapola somos hace un año la registramos como una empresa, sociedad. Creo que ahí nos equivocamos y estamos en un proceso también de cambiar esta situación, porque tendría que ser una cooperativa, ¿no? Es una empresa, es sociedad anónima de capital variable, pero estamos en un proceso precisamente en este momento de decir, bueno, es que no es una empresa. Obviamente los periodistas queremos vivir de eso y queremos vivir bien, ¿sí? Pero es mejor por cuestiones de dejar bien sentado, por ejemplo, la colaboración de la comunidad, pues que sea una cooperativa. Por el momento es una empresa, somos los que estamos haciendo este trabajo continuo, permanente, somos 8 personas, pero hay atrás pues otros compañeros también. También es importante comentarte que Amapola pues forma parte de la alianza de medios que encabeza Periodistas de a Pie, con un medio nacional que se llama A Pie de Página, que seguramente pues todos lo conocen. Y en Amapola, pues tratamos de estamos en Chilpancingo prácticamente, de ahí nos movemos todos los reporteros que estamos en Chilpancingo a cubrir todas las regiones del estado. Tratamos de tener esa cobertura general de toda la entidad, pero Chilpancingo es nuestro centro de operaciones, ahí estamos todos. Déjame empezar ahora en los temas por la coyuntura.
antes de irnos a los temas estructurales de los que hablabas, que has tratado largamente. Escribiste también sobre Félix Salgado Macedonio y el hecho de que se iba a detener su candidatura, como finalmente sucedió. Una vez consumado esto, la caída de la candidatura de Félix, y que se ha concretado también la candidatura de su hija a la gubernatura, y que muy probablemente esa hija, Evelyn Salgado, sea gobernadora del estado, ¿cuál dirías tú que es el saldo? ¿Qué es lo que tenemos que recoger de toda esta conversación que tuvo ires y venires, una primera etapa en las acusaciones de violación y una segunda en el litigio con el tribunal para saber si la candidatura se caía o no se caía? Sí, fue una cobertura intensa ahí también. Fíjate que Amapola, desde que surgimos hace 2 años, no nos hemos enfocado muchísimo a la cuestión política, siempre es movimientos sociales, ¿no? Y estos temas de desplazamiento forzado, pero bueno, el contexto nos obligó pues a cubrir las cuestiones de político-electorales. Y han sido unos tiempos intensos precisamente por esta situación que se está dirimiendo en el Estado, que tú dices probablemente será la gobernadora, quién sabe, ¿no? Está la moneda en el aire. Sí es una candidata fuerte, a pesar de esta manera que tiene para llegar a ser la candidata. Y bueno, alrededor de su candidatura pues hay mucha polémica, obviamente, ¿no? Pues es la hija del candidato, ¿no? Del que sería candidato, y tal cual, así como esta gente apoyaba al papá, pues así, o sea, le pasó como la membresía, ¿no? Inmediatamente a la hija. La hija está haciendo estos recorridos en el estado de Guerrero y pareciera que tiene mucha gente. De tal manera que es una candidatura pues muy competitiva, ¿no? A pesar de la polémica y a pesar de estos calificativos que tienen hacia Evelyn Salgado, ¿no? que es la Juanita, que etcétera, que es la Torita. Pero en el estado, pues precisamente estas candidaturas pues tienen generaron una situación de polarización, que bueno, que también por la misma política nacional, ¿no? de este actual gobierno federal, pues también hay una cuestión ya muy polarizada en el estado de Guerrero, y lo hay seguramente en los 15 estados en los que va a haber elecciones, ¿no? De gobernador, sobre todo. En el estado de Guerrero, pues bueno, es una entidad difícil. Ha habido gobiernos priistas, ¿no? Básicamente. En el 2005 llegó un gobernador de otro partido, del PRD. Luego estuvo el gobierno de Ángel Aguirre, que también fue del PRD. Y ahora, bueno, hay esta alianza, ¿no? Muy rara, muy extraña, entre el PRI y PRD, que apoyan al otro candidato puntero, que es Mario Moreno. Entonces es una situación sui generis. Además, este proceso electoral es un proceso electoral pues muy especial, ¿no? Por todos estos ingredientes. Y además no olvidemos este factor tan importante que tiene que ver con pues estos grupos criminales, que estos grupos criminales no están alejados de los grupos políticos, ¿no? O sea, si hiciéramos un mapeo de la entidad, pues allá donde domina el PRI, domina un cártel, ¿no? Cártel no utilizamos, es una palabra que no utilizamos, la quiero retirar. Hay un grupo criminal que está en esa zona, y donde domina el PRD, pues hay un grupo criminal que también está dominando en esa zona. Entonces, tenemos todos esos factores encima en esta elección, y aparte, pues todos estos movimientos que se han generado, el desplazamiento de la gente por la violencia en sus comunidades, y bueno, muchísimas cosas, muchos frentes abiertos en el estado de Guerrero. Juan Angulo dijo en una intervención que se volvió más o menos famosa, que un poco al hablar tan mal de Félix y al enfatizar que los guerrerenses, o la mayoría de los guerrerenses, seguían con Salgado Macedonio, había una especie de hostilidad en los medios de comunicación nacionales hacia los guerrerenses. ¿Tú cómo leerías
esa constancia del apoyo a Salgado Macedonio. ¿Y qué opinarías de esa lectura de Juan que se hizo un poco famosa? A mí me parecieron los comentarios de Juan Angulo muy importantes en el momento, sobre todo, porque los hizo en ese momento álgido de la política en el estado de Guerrero. A mí me parece que la gente de fuera pues tendría que conocer un poco más el contexto, ¿no?, del estado de Guerrero, porque si habría pues este apoyo que parecía como que no se cortaba hacia Félix Salgado, ¿no?, que era lo que seguramente querrían afuera, pues hay que entender o conocer cuál es la trayectoria de Félix Salgado dentro del Estado. Pues Félix Salgado, como lo decía Juan Angulo, pues ha sido 2 veces candidato a gobernador y esas 2 veces se enfrentó a 2 políticos priistas muy poderosos. Y Félix Salgado pues señalaba, ¿no?, todas estas situaciones de corrupción y a lo que estaba pues relacionado pues el PRI, ¿no? El PRI. Entonces, ese capital político, ¿no?, que tiene pues Félix Salgado o que ha acumulado Félix Salgado, pues bueno, detonó ahorita en esta tercera vez que quería ser candidato a gobernador, que ya no se concretó y que se transfirió tal y cual a la hija. Sí, a veces es complicado para algunos entender cómo no solamente no decreció el apoyo, como pasó a nivel nacional, que todo el mundo fue dejándose llevar por esa narrativa en los medios de comunicación. Hubo una polémica distinta, creo, a la que vieron en el estado de Guerrero, sino que en Guerrero, incluso en la mayoría de las encuestas, registró un incremento, como si hubiera esta especie de sentimiento colectivo de estar bajo ataque, ¿no? Así es, bueno, creo que psicológicamente siempre como que se genera eso, ¿no? Que el candidato o el candidato débil, o si lo trasladamos a partidos de fútbol, ¿no?, el equipo débil y el que se le está atacando, pues genera mayor simpatía, ¿no?, entre los seguidores, y en este caso en el estado de Guerrero pues generó también eso. Que si es cierto todo lo que se dice de Félix, pues desafortunadamente tenemos órganos de justicia que no hacen su trabajo, ¿no? Si no, no estaríamos dudando. Sí, no estaríamos hablando de eso, Así es. dirimiéndolo ni en los medios, Sí. ni en la Comisión de Honestidad y Justicia Así de es, porque Morena. se quedó en un asunto de opinión, ¿no?, de mera opinión, mediático. Y bueno, tenemos la Fiscalía de Justicia Estatal, que incluso ahí mismo se comentó que, o sea, todo esto se generó porque no se hizo el trabajo, porque se detuvo la carpeta de investigación, eso dijo el fiscal en su momento. Entonces, si tuviéramos órganos de justicia, ¿sí?, si tuviéramos instituciones que hacen su chamba, pues otra cosa sería. Otra cosa sería. Ahora quiero detenerme, quizá vamos a cerrar este bloque con la pregunta, porque seguro que tu respuesta será larga. En la imbricación que ya nos has dicho que hay entre el personal político, a mí no me gusta decir clase política, pero así como a ti se te sale cártel, a mí se me sale a veces decir clase política. Sí, no los quitamos, ¿no? Entre el personal político y el narcotráfico y en general el crimen organizado, porque cada vez es menos escandaloso que se vincule a personas de un partido o de otro con narcos, sí, por el simple hecho de que parece ser cada vez más normal. Últimamente, por ejemplo, MX ha estado sacando algunas notas relacionando a gente de Morena, en algunas zonas que ya sabíamos que están bajo el control de organizaciones del crimen, con algunos cárteles o liderazgos en específico. Bueno, esto no se ha vuelto un tema nacional porque parece que de alguna manera nos hemos resignado a ello. Tú has sido testigo de cómo ha ido avanzando esto y cómo se ha desenvuelto a lo largo de los años. Así que te pediría que después de este corte que nos viene, nos contestes cuál ha sido históricamente en los últimos años la relación entre personal político y narcotráfico, particularmente en el estado de Guerrero. Usted siga con nosotros, regresamos con la respuesta de Buena Fe.
vuelta en De Buena Fe platicando con Marlene Castro sobre el estado de Guerrero y algunos de sus problemas, ahora los problemas estructurales. Y cerrábamos el bloque pasado preguntando sobre el desarrollo histórico de la relación, Marlene, entre la política, el personal político, iba a decir clase política, ya dice, y el crimen organizado. No es necesario que nos cuentes con detalles específicos, pero por ejemplo ponías ahí una historia, en algún municipio hay en una misma familia una persona que se dedica a la política profesionalmente y toda la otra familia está en el crimen. Y, no, yo no tengo nada que ver, pero en los hechos parece que tienen todo que ver. Funcionan así vastas regiones del Estado. ¿Qué patrones has visto? Sí, desafortunadamente. Bueno, te platico de la zona centro, que lo he reporteado más. Hay zonas en el estado de Guerrero en los cuales sí se pone uno en riesgo si está permanentemente o continuamente haciendo esas coberturas. Entonces, bueno, yo creo que va a servir el ejemplo del estado, de la zona centro del estado de Guerrero, por lo que tú comentabas. En esta zona centro hay un grupo del crimen organizado, que es el mayoritario, digamos, o el dominante, que se le conoce como los ardillos. Este grupo del crimen organizado, pues básicamente tiene presencia ya por completo en 5 municipios de la zona centro. Un integrante de esta familia, que ha sido, y eso es grave, que ha sido coordinador del Congreso local. Bueno, ha sido 3 veces diputado local. Una de esas ha sido coordinador del Congreso, otras 2 veces ha sido presidente de un municipio ahí de la zona centro que se llama Quechultenango, que él reiteradas veces ha dicho, son los integrantes de mi familia, no soy yo. Pero precisamente en esta información o esta cobertura que tú mencionas que yo he hecho y que tiene que ver con Chilapa y con esta zona violenta que ha repercutido en los niños y niñas de esta zona centro del estado de Guerrero, pues aunque ha dicho, no soy yo, es mi familia o son mis hermanos, lo cierto es que en procesos electorales, en elecciones, pues estos hermanos han llamado a votar pues, por el hermano que es político, ¿no? Y entonces en diferentes estados, en diferentes partes del estado de Guerrero, digamos que se reproduce, ¿no? esta situación con otros grupos del crimen organizado. Sí, en Iguala había también un asunto de división del trabajo entre familias, ¿no? Así es. Es el mismo esquema que nos platicas. Y en esta zona ha habido un conflicto entre los ardillos y la policía comunitaria que ha venido a necesitar cada vez más personas en la fuerza de fuego. Y se han hecho famosos los niños, policías comunitarios y niños que se reclutan seguramente también del otro lado. Habló de ello el presidente de la República, hubo una respuesta desde Guerrero, pero más allá del impacto simbólico, de la imagen y el choque que nos provoca ver a niños con rifles, cuando deberían quizá estar jugando con dinosaurios, como nos cuentas en una crónica, más allá de eso, ¿qué significado le das a esta? Pues no es una radical novedad, pero sí hay un cambio, ¿no? Con cómo eran las cosas antes. En cuanto a la violencia. Bueno, esta zona de la que hablamos, que es zona centro, que es Chilapa, y donde surgió esto de los niños que se incorporan a la policía comunitaria, pues está inmersa en un asunto de violencia así imparable, que de repente la gente que ve la información diría es caos, ¿no? No tiene pies ni cabeza. Pero bueno, haciendo un trabajo de reporteo pues más fino en la zona,
pues tiene que ver con los recursos naturales. Hay ahí en esa zona un enfrentamiento que ha sido virulento y ha sido terrible para las comunidades indígenas. Estamos hablando además de la zona indígena Nahua más grande del estado. Por este enfrentamiento, bueno, tú mencionabas a los ardillos, que bueno, yo también lo mencioné con esta situación del hermano que está o que tiene alguna relación ahí, pero está otro grupo criminal que se llama Los Rojos, pero que con el paso de los años ha disminuido su fuerza. Y este otro grupo, los ardillos, como que se han quedado, ¿no?, en el dominio en términos generales. Pues la violencia desde el 2010 que se genera ahí una cuestión de desapariciones y secuestros, pues no ha parado. ¿Qué ha cambiado? Que en el transcurso de estos años, un poco como para llamar la atención, mucho también para que esta cuestión sea mediática, pues un grupo de comunidades incorporó o anunció e hizo pues un acto ahí mediático de incorporar a menores de edad a la policía comunitaria diciendo, o sea, no tenemos de otra, hasta los niños tienen que entrar al asunto de la defensa del territorio pues para cuidar y defender sus vidas. Ha sido, lo hemos cubierto la mayoría de los medios y precisamente por el impacto que genera esto de ver a un niño, a un menor de edad, con un arma terciada cuando debería de estar jugando a los carritos o dinosaurios. Esta historia que tú comentas es porque yo entrevisté al niño y me dijo, pues yo quisiera tener dinosaurios, nunca ha tenido dinosaurios. Ha tenido armas, ¿no? Y lo que tiene es una escopeta terciada en su cuerpo, que además por el asunto de que es una zona marginada, pues un niño que tiene 10 años en esta zona en realidad se ve como si tuviera 5 o 7 años, ¿no? Porque es un cuerpo desnutrido, muy delgado, bajito de estatura y luego además, bueno, la escopeta ahí. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado eso. Ha cambiado eso porque estos grupos de policía comunitaria que se conformaron para la defensa de su territorio, pues también no han sido como vistos por las autoridades para solucionar el conflicto y los problemas que hay ahí, que son complejos, son terribles, ¿sí? No se soluciona pues con la presencia con la presencia de grupos de la policía, ¿no? Que hay ahí Guardia Nacional, hay Policía Federal, hay Policía Estatal, que recientemente incluso las comunidades también denunciaron que estas mismas policías están ahí vigilando, pero tienen una relación con este mismo grupo delictivo. Entonces, lo que ha cambiado es eso, han incorporado a menores, pero aún con eso no ha habido una situación de parte del gobierno federal y del gobierno del estado para cambiar esta situación. Por eso hace un año fue la primera vez que incorporaron a menores y recientemente pues otra vez lo volvieron a hacer. Nadie pensaría que un medio independiente como Amapola tenga nada que ver ni con la derecha, ni con la mafia del poder, etcétera. Y yo creo que eso nos permite enfocar de manera distinta algunas cosas. Por ejemplo, uno de los niños que entrevistaste dice que tenía auténtica esperanza en que la violencia cambiara con la llegada del gobierno del presidente López Obrador. Seguramente es una cosa que entre que se quiere tener el impacto mediático que mencionas, pero en que la realidad de la zona misma no ha cambiado con los supuestos como esto de que lleguen los programas sociales. Es decir, no se desactiva así la violencia, está hecha de otras cosas. Por ejemplo, de la economía política del sitio, de los recursos naturales. En este caso, además del tráfico de droga, ¿qué otros elementos considerarías determinantes
de esa situación que se vive? Pues hablamos de una zona indígena, hablamos de una población que no cuenta con unidades de salud, ¿no? De tal manera que la gente, si tiene algún problema, pues atienda ahí mismo y no tenga que salir de la zona. Hablamos de una región que no tiene agua potable, ¿no? O sea, los servicios básicos, pues no cuenta con ellos. Es algo muy curioso porque nos hemos preguntado, yo me he preguntado, ¿y de dónde viene? O sea, ¿qué fue lo que originó, ¿no? Esta situación en esta zona particularmente? Y reporteando, la gente comenta que estos conflictos internos comenzaron cuando en los 90s la gente platicó sobre la situación de ingresar al PROCEDE, ¿no? Que es un programa del gobierno federal que se genera después de las reformas al artículo 27 constitucional en los 90s, cuando cambia este asunto de la propiedad de la tierra. Sí. Entonces, las comunidades tienen una división a partir de eso, porque algunos sí querían PROCEDE y otros no querían PROCEDE. Entonces, estos conflictos que vemos hasta acá. Cambiar el régimen de la tierra. De la tenencia y el ordenamiento de la tierra. De la tierra, así es. Y que en el fondo, pues lo que generaría al cambiar el régimen de la tierra es que se pudieran desarrollar pues, proyectos, ¿no? Proyectos extractivistas en estas zonas, no solamente en la región centro. Entonces, de ahí vienen esos conflictos. La gente en las mismas comunidades, la gente que no quiso, que no quiso entrar a PROCEDE, entrar en conflicto ahí. Pero además hay en esta zona comunidades completas que dicen, sí, nosotros sí queremos entrar a PROCEDE. Y se ponen en conflicto con las comunidades que dijeron, no, nosotros no le entramos. Porque eso implicaba, o eso implicó, ¿no?, en la vía de los hechos, cambiar el régimen de propiedad de la tierra para dar lugar o dar espacio a que la gente pudiera, al desincorporar la tierra del régimen comunal o ejidal, la gente de manera particular pues pudiera vender sus parcelas y desarrollar ahí proyectos. Una cosa muy diferente es que la gente en asambleas, con este régimen de propiedad comunal o ejidal, decidiera de manera completa, aunque algunos no estuvieran de acuerdo, pues si le entraban o no le entraban, primero al PROCEDE y luego a los proyectos. Sí, es muy importante esto que nos dices, porque la verdad es que se repite en buena parte del territorio, sobre todo ahí donde ha habido proyectos mineros y proyectos extractivistas de otro tipo. Las grandes empresas suelen tener, digo, tú lo sabes muy bien, le cuento al público, departamentos de gestión social o de previsión del riesgo político, que se dedican, quiero decirlo con total responsabilidad, se dedican a desarticular las comunidades con toda la ciencia social de que son capaces. A dónde le tuercen, con quién, a quién hay que corromper, al comisariado, al presidente municipal, a la lideresa de tal, al líder religioso, para partir a las comunidades y que finalmente se hagan los cambios necesarios para meter proyectos, digo, pueden ser pequeños, medianos, grandes o megaproyectos, pero todo ha pasado por aquí. Entramos a una época en el neoliberalismo de desarticulación del territorio que deshizo buena parte del tejido social, lo que se acabó reflejando en la violencia. Tú lo has estudiado y lo has estudiado particularmente, lo has reporteado en el caso de proyectos mineros. Así que regresando de este corte, vamos a hablar sobre eso, si te parece bien. Muy bien. Siga con nosotros aquí de Buena Fe.
Estamos de vuelta en De Buena Fe hablando sobre el estado de Guerrero, pero aprovechando para pensar el país y los cambios de las últimas décadas. En los años 90 tuvieron lugar reformas, una de ellas de la que ya hablamos aquí, que cambiaron, por ejemplo, el régimen de tenencia de la tierra, que abrieron la puerta a grandes corporaciones y que trastornaron por completo la faz del país en el que vivimos. Y probablemente sabíamos de qué se trataba ese país en el que vivíamos, pero después de que los proyectos mineros destrozaron comunidades, rearticularon la violencia, no solamente la economía formal, sino también la informal, incluso la economía criminal. Después de eso no sabemos en qué país vivimos, sabemos por el trabajo de algunas personas como tú, por otros trabajos en Oaxaca, en Sonora, sabemos qué ha pasado con regiones. No podemos ni siquiera hablar de un proceso uniforme en el país, así que acercar la lente nos ayuda mucho y me gustaría ahora que nos ayudes a acercarla a los proyectos mineros del estado de Guerrero. Has escrito sobre los proyectos de El Violín y de Carrizalillo. El de Carrizalillo, digamos, es uno de los que se ha estudiado y de los que se puede trazar una línea histórica que ha recuperado en algunos trabajos. ¿Cuáles han sido los impactos de ese tipo de proyectos, de ese proyecto en particular, en las comunidades y en el desarrollo de uno de los estados más atrasados en esos términos en México? Sí. Ay, los impactos han sido terribles. Yo comencé a reportear en concreto el proyecto minero en Carrizalillo en el 2007. En un año o en un momento del país en que la mayoría de la población desconocíamos qué era eso de la minería a cielo abierto, porque incluso hasta se escucha bonito, ¿no? Minería a cielo abierto, pero no teníamos ni la más mínima idea de qué jodidos era eso. Yo comencé, por ejemplo, a reportear y buscaba gente de organizaciones que me comentara aquí en el estado de Guerrero qué era eso, o sea, cuáles serían los impactos, y no había gente que estuviera estudiando eso. Yo lo resolví, por ejemplo, como reportera, viendo estos procesos en otros países. En Perú ya estaba muy mal por el asunto de la minería a cielo abierto, pero acá lo desconocíamos, ¿no? Por completo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado con estas comunidades? Pues nos vamos con Carrizalillo, que es el vivo ejemplo de cómo un proyecto extractivista de esta gran magnitud pues puede afectar a la comunidad. Para decirlo así bien concreto, tiene como 3 años que los reporteras, no podemos acudir a Carrizalillo a ver qué ha pasado con la comunidad. Ahí, ¿no? En la comunidad. Seguimos reporteando el tema, pero desde la gente que se salió, que se desplazó de Carrizalillo. Para Carrizalillo en estos momentos está controlado 100% por un grupo criminal que fue, todo hace suponer, que fue contratado o que tiene una relación con la empresa minera para cuidar la actividad ahí. En el pueblo es el grupo criminal quien decide quién entra, ¿sí? Quiénes salen, si salen, a qué salen. Esto quiere decir que el tejido social de la comunidad pues fue completamente trastocado. Entre los años 2010 y 2015 tuvimos ahí una ola violenta en la que se mataban entre ellos mismos. Y es una comunidad pequeña de 500 habitantes, o sea, se mataba la gente de la comunidad siendo parientes, ¿no? O sea, primos contra primos, etcétera. Porque esta cuestión que removió ahí esta actividad minera, pues hizo que los pobladores agarraran bando. Entonces eran 2 grupos ahí disputando las jugosas ganancias, ¿no? Que se derivarían de lo que cobraría la misma comunidad,
Y entonces, bueno, se generó eso, ¿no? En Carrizalillo. Además de afectaciones en la salud, han nacido niños con deformaciones del oído, del estómago, dedos, pies. Y bueno, el impacto ambiental que es terrible. En estos 7 años, una montaña de 1.200 metros de altura se invirtió. No sé si nadie ha visto estas fotografías, pero son impactantes, ¿no? Uno veía a lo lejos, cuando pasaba sobre la carretera federal, este proyecto donde estaba la mina Los Filos El Bermejal, y veía el cerro. Ahora no se ve porque ahora es hacia abajo, ¿no? Estos 1000 metros son hacia abajo. Es impresionante, ¿no? Y bueno, hay estudios ya establecidos que un territorio así puede tardar 100 años o más en volver a generar ahí condiciones para que haya vida, para que surjan, para que haya plantas, para que haya, sí, todo lo que la población pudiera sembrar para consumirlo. Para revertir la desertificación. Así es. Sí, yo conozco un caso en Oaxaca, creo que es San José del Progreso, donde las cosas que me dices parece que fueran las mismas. Y por eso te digo que a veces tienen una ingeniería social muy perversa para partir a las comunidades. Quien no apoya el proyecto minero no entra a los beneficios que les ponen, o incluso al panteón de esa parte de la comunidad, o a la iglesia que se apropian, y entonces tienen que construir la suya y acaban irremediablemente enfrentados. Pero otra cosa me llamaba la atención de lo que decías. Todo hace suponer que el grupo criminal ha sido contratado por la empresa. Y la verdad es que todo hace suponer que eso pasa todo el tiempo en todo el país. No tenemos manera de probarlo. La gente que se mete a menudo acaba siendo asesinada por esos grupos criminales. Pero por lo menos, y esto es una información que me mostraba un buen político mexicano, Jaime Martínez Veloz, dice, hay una correlación entre los grupos armados no estatales y su densidad y aquellos lugares donde hay presencia de megaproyectos, y especialmente los mineros. Es decir, más allá de esta narrativa de la guerra contra el narco que ha llenado de violencia el país, hay otros elementos que no tienen que ver a fuerzas con el narco, sino que son grupos armados, profesionalizados, mercenarios, que se alquilan también para la economía legal y para esa inversión extranjera directa que los neoliberales han dicho muchas veces que va a sacar al país del atraso, cuando en realidad lo destruye. Ahora cuéntanos del otro proyecto minero, y de cuánto cuesta esto, cómo cuesta en la vida de las comunidades, en la cantidad de violencia. ¿Es del mismo tipo o tiene características distintas? Bueno, ahí en la misma zona centro hay otro proyecto minero que está en una comunidad que se llama Nuevo Balsas, que pertenece al municipio de Cocula, en la zona norte ya. Entonces, Cocula es, para referencia nacional, es el municipio en el que se dijo que fueron quemados los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ese proyecto todavía ha sido más complejo para la población, porque la velocidad con la que la gente comenzó a tener afectaciones en su salud fue mucho más rápido, ¿no? Luego el asunto ¿Por la contaminación del agua? Por la contaminación del agua. Luego el asunto de la violencia. Ahí muy poco hemos podido hacer coberturas. Las últimas coberturas que hicimos fue hace como 3 años también. O sea, si entra prensa, ¿no?, a cubrir algo de lo que está ocurriendo ahí, pues sí entra, pero probablemente no salga. Entonces, ¿han sido asesinados periodistas ahí? No, pero hay esa advertencia, ¿sí? Entonces, pues nadie quiere arriesgar, ¿no? Nadie quiere arriesgar. Entonces,
ha sido, este proyecto está a orillas del río Balsas. Esta comunidad de Nuevo Balsas, una comunidad como de 500, 600 habitantes, vivían de la pesca, porque están a la orilla de una presa, pero hace como unos 5 años el pescado disminuyó, ¿no?, por completo. No sé, de 100 toneladas que podía extraer una familia, de repente solamente, no, de 100 toneladas, de unos 100 kilos, de repente 5 kilos, ¿no? Y luego además en la misma zona se regó la información de que ese pescado estaba contaminado. Entonces además era muy poco probable que la gente en las comunidades aledañas comprara ese producto de esa comunidad. Por eso la comunidad se organizó. Eso fue en el 2017, se comenzaron a organizar. Al poco tiempo, la gente que estaba encabezando este proyecto, en concreto una persona de Nuevo Balsas, fue asesinada. Pero además asesinaron en el transcurso de 5 años, asesinaron a 5 o 6 personas que tenían que ver con el movimiento, ¿no? Ya ni siquiera para exigir a la minera que se fuera, porque ya no habría esa posibilidad, sino para exigir una mejor condición, por ejemplo, una reubicación del mismo pueblo. Este asesinato fue en el 2017. Sí, y seguimos más o menos en las mismas. Sí, bueno, ahora o sea, ni siquiera, ahí todavía podíamos entrar, ahora ni siquiera podemos entrar los medios a hacer una cobertura. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Marlene. A ti, Gibran, muchísimas gracias, y al auditorio. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero quédese todavía con Estefanía Veloz y La Mala Fe. Hasta pronto. A nadie le queda duda de que muchos medios de comunicación y opinadores están sesgados por sus intereses particulares cuando tratan asuntos relacionados con el presidente López Obrador y su gobierno. Para muestra la serie de notas y análisis de La Mala Fe que han desatado las palabras del presidente sobre 2 de los temas que más atención han abarcado en los últimos días. Por un lado, ante la respuesta del presidente a los cuestionamientos sobre no haber asistido al sitio de la tragedia del metro de la Ciudad de México, el diario Reforma no solo sacó de contexto sus palabras, sino que fueron puestas en primera plana para evidenciar su falta de empatía con las víctimas. Lo que el presidente dijo de la siguiente manera: ¿por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. El Reforma lo entendió y publicó como menosprecio al dolor de las personas afectadas, tal como han querido hacerlo ver opositores políticos que sí han buscado lucrar con este hecho. Por otra parte, cuando le preguntaron que si estaba metiendo las manos al proceso electoral y él respondió que sí, que había hecho denuncias públicas en su apego a derecho como ciudadano acerca de posibles delitos electorales del candidato en Nuevo León, más de un comunicador puso el grito en el cielo y otros, como el siempre avispado Carlos Loret de Mola, aprovecharon para lanzar acusaciones infundadas de que el presidente había manipulado las instituciones, por tanto era un delincuente electoral. Tal vez se les olvida que la Fiscalía especializada en delitos electorales actúa con autonomía para hacer cumplir la ley. Todo esto nos hace ver cada vez con mayor claridad que ni la oposición ni los medios conservadores les importa entender la realidad o los asuntos públicos, mucho menos empatizar con las problemáticas sociales, sino la politiquería y sacar provecho de donde se pueda. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.